Entonces, precisamente cuando en este intestino delgado, en este intestino hay poca fuerza o no mantiene su característica biológica, aparte también por poca fuerza, ¿no?, por la misma posición del hombre que no va a cuatro patas, sino que, bueno, y la mujer, ¿no?, que va a dos patas, ¿no? Por tanto, por la posición erecta de la persona, pues lógicamente si intestino, bueno, aquí intestino delgado está dando vueltas, ese principio de ese colon ascendente, primeramente con ese ciego, precisamente pues tiene que superar muchísimo va en contra de la gravedad, ¿no? Y por tanto, si aquí hay poca fuerza, entonces tiene encima que estar dando más fuerza para ir contra la gravedad. Entonces en ese ciego es donde se acumula precisamente mucho material fecal, ¿no? Ya es el principio del intestino grueso. Y es precisamente donde se produce ese dolor tan terrible, ¿no?, que muchas veces no da ninguna fiebre. Entonces cuando se le dice, cuando decimos que, bueno, esta persona sufre de una apendicitis crónica, ¿no?, o también hay otros diagnósticos como yo me he encontrado, sí, eso es un ganglio pues, mesentérico que está infartado, que está inflamado, que no sé qué, que no sé cuántas, ¿no? Sin embargo, pensando un poquito por meridianos y puntos y por la característica del sistema digestivo, hay aquí coinciden, no coincide de hoy, sino hace muchísimos tiempos, coincide con tres puntos importantes, ¿no? Ahí pasa un meridiano importante, como es bazo. Entonces hay tres puntos que, bueno, a ver dónde escribo, aquí mismo, ¿no? Pues Bocchiol, Busa y Chun Mun, ¿no? Entonces, pues está a unas 3 distancias y medias de esta línea que hemos pintado aquí, de esa línea alba. El primer punto está a rafe de la sínfisis del punto, y luego otras 3 distancias va en ese sentido hasta ir precisamente a coincidir precisamente en esa zona donde termina intestino delgado y asciende intestino grueso. Entonces, Bocchiol significa, precisamente coincide perfectamente con ese punto McBurney. Lo que pasa que, bueno, este punto, en ese sentido, pues es, bueno, supongo que lo inventaría este señor con este nombre, como un signo paternomónico, quiero decir que no puede ser otra cosa, ¿no?, que coincide o describió ese dolor, pero a mí no me lo han enseñado en la facultad por esos meridianos y puntos, porque no lo he podido estudiar, no me lo han enseñado, ¿no? En ese sentido, ese punto Bocchiol, en la traducción significa conexión de los dos vientres, conexión precisamente entre intestino delgado e intestino grueso. Después teníamos ese punto Busa, que estaba un poquito más abajo, Busa, que significa precisamente la casa de los órganos positivos. En ese sentido, cuando, bueno, yo no les voy a explicar ahora puntos porque están hartos de escucharlo en ese programa especial de meridianos y puntos, y por supuesto mejor explicado por el profesor Cho, ¿no? Pero en ese sentido, ese punto Busa, la conexión, o digo, la casa de los órganos positivos, entonces cuando duele, y quiere decir precisamente que esos órganos positivos, los anteriores a ese intestino grueso, tanto estómago como intestino delgado, e incluso intestino grueso, y fundamentalmente estos dos, pues esto está flojo, digamos flojo, cuando energéticamente y no puede cumplir su función, se va a reflejar en ese tercer obrero, precisamente, que es este intestino grueso. Entonces, como decíamos, con esa cadena, si no ha cumplido este segundo obrero, el tercero tampoco ha cumplido, el cuarto ya es que está completamente machacado, ¿no? Entonces, en ese punto es donde se va a reflejar precisamente ese estado general de ese tubo digestivo que, por una razón u otra, que ya iremos viendo, pues no cumple, y ahí está mandando esa multa al tercer obrero o al cuarto obrero, diciéndolo que o bien ese material no viene en mejores condiciones, o esos tíos de la cadena anterior son un poquito más vagos, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que cobran lo mismo, ¿no?, en ese sentido. Luego, otro punto, Chun Mun,
que está un poquito más arriba. Precisamente eso se llamaba, bueno, mun significa puerta. Ahí está la puerta de ataque, ¿no? La puerta de ataque donde va a entrar quizá, pues la enfermedad también va a entrar ese tratamiento, ¿no? Entonces decíamos en algún otro programa que era precisamente hablando de esas apendicitis crónicas, esos cuadros inespecíficos que muchas veces los digestólogos, pues hartos de hacer pruebas y pruebas, no entendían muy bien, metían tubos por aquí, metían tubos y todo estaba, anatómicamente estaba bien, quiere decir que no había ningún trastorno a nivel epitelial por todas las órganos anteriores, más o menos pues los pHs pues estaban más o menos respetados y los epitelios estaban más o menos conservados y sin embargo no llegaban o no llegan a explicarse esto en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay tratamiento médico para cubrirnos un poco, pues automáticamente hay que meter cuchilla, ¿no? Entonces ya ha muerto el perro, desde luego que ya no hay más rabia, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es curioso, ¿no? De esos 3 puntos importantes de ese meridiano de Bazo, que coinciden ese dolor que está así, precisamente en ese punto McBurney que está descrito, pero con medicina, bueno, con acupuntura, con meridianos y puntos, está explicado desde hace cientos y cientos de años, ¿no? Entonces había otro tema en ese píloro. Píloro significa guardián de la puerta, ¿no? Entonces ese guardián de la puerta, ¿qué función tiene? Bueno, pues esto hace un poquito así, ¿no? Entonces, ese guardián de la puerta normalmente es como un pequeño control, ¿no? Un control de, pues que antes de que pase toda la cadena, pues aquí va a estar, hacemos un primer control a ver si el material que va entrando quizá puede pasar a otro tercer obrero. Y si no está preparado ese tercer obrero, pues aquí parece ser que ya nos está indicando que hay un problema anterior, ¿no? Pues bien, porque yo qué sé, la persona está, pues, sea muy nerviosa, entonces no mastica bien, o que tiene problemas con su dentadura, qué sé, porque el riñón pues está un poco fastidiado, ¿no? O que estómago pues no puede cumplir su función precisamente por su flojedad. ¿Por qué? Pues que a nivel de sus pHs no puede echar bien ese jugo gástrico, no eche clorhídrico, entonces esta alimentación está prácticamente sin mezclar, ¿no? Sin triturar suficientemente y no puede entrar en la mejor condición. Entonces este píloro casi siempre suele decir que, bueno, como ese guardián, ese portero dice que no podemos pasar más material, porque es que si no toda la cadena se va a fastidiar, ¿no? Entonces en ese sentido yo sobre este puntito yo entiendo bastante, ¿no? En el sentido de que entiendo como enfermo. En el sentido de que cuando yo tuve algún pequeño regalito cerca de ese guardián, un bultito, pues lógicamente, bueno, por aquí no es que no andaba muy bien, ¿no? Pero lo que sí es que para allá los productos, este portero tenía tan mala leche que decía que para abajo eso ya no iba a pasar, sino que, como el refrán, ¿no? Venga usted por donde ha venido, ¿no? Entonces era comer algo, automáticamente vomitar. Y es que aquí había salido pues un regalito, un bultito, que, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces esto hay que tratarlo y entonces, bueno, para estar muy seguros, pues lo que hay que hacer es meter un tubo, ¿no? Primeramente una papilla donde se ve una historia, eso está muy bien, esas pruebas diagnósticas, ¿no? Pero en segundo lugar ya, para ser ya la repera, pues hay que meter un tubo con pinzas, ¿no? Para coger, ¡pum!, un poco de tejido, ¿no? A ver cómo está ese tejido y a ver de qué clase es, si se ha colado un elemento extraño o ese epitelio ha cambiado, o si está sangrando o sabe Dios qué, ¿no? Entonces, evidentemente, meten el tubo, cogen pinza y le tocó. Aquí hay un buen regalito. Entonces, bueno, pues te ha tocado, te ha tocado. ¿Por qué le ha tocado? Pues por gilipollas. Entonces, emocionalmente, no solamente porque por aquí haya entrado malas cosas, ¿no? Aunque tenga cara de mal alimentado, ¿no? Usted se alimenta fatal. Bueno, pues me alimento fatal, pero puede ser por alimentación, esa mala alimentación, por masticar poco, por tener mala dentadura,
o por, yo qué sé, o también emocionalmente, o por mi propio carácter, o por la razón que sea. Por eso el cuerpo manda esta carta, ¿no? Como, un poco como Hacienda, ¿no? Y cuando ya te manda una carta a Hacienda, ya te puedes ir abrochando la correa porque algo va, ¿no? Entonces, a mí, pues me vino esta carta, y entonces ya, bueno, pues me vino la carta, y pues usted tiene de multa esto. Entonces hay una de dos, o pagas bien esa multa, o quizá pues pagas con tu vida, ¿no? Entonces eso, pagar con tu vida es quizá demasiado caro, ¿no? Entonces, bueno, hay que quedarse en pelotas, pues uno se queda en pelotas, pero la historia es esa, ¿no? Pero amén de que había esto, decían también que encima había venido otra cosita más, y es que aquí había venido pues una bacteria, ¿eh? Una bacteria, pues, Helicobacter, que está de moda ahora, ¿no? Entonces, con ese cirujano que me vio, muy amigo mío, Agustín, pues me decía, mira, José Antonio, no hagas el tonto porque esto, patatín, patatán, en fin, yo muy agradecido, ¿no? Entonces, aparte de que tenía bacteria con bulto, pues bueno, eso ya está bien, ¿no? Entonces a mí me quieren recetar, o me recetaron antibiótico, porque claro, como es bacteria, hay que echar antibiótico, porque es que si no, pues esto está fatal, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido. Yo le dije que, mira, yo es que bacteria no, digo, yo puedo tener bacteria es un bicho, yo soy otro bicho, pues contra esa bacteria, pues yo voy a echarle otro bicho más, pero no antibiótico redondito y guapo y todo eso, ¿no? Sino voy a echarle otro bicho más. ¿Qué bicho? Bueno, el que sea, ¿no? Entonces, claro, llevando cuidado, mucho cuidado con esa comida, llevando mucho cuidado comiendo otros bichitos más pequeñitos, pero cuidando un poco, sobre todo en el aspecto emocional, pues si esa emoción, y eso se lo puedo garantizar, esta emoción producida por la razón que fuere, pues lo primero que tengo que hacer es quitar esta emoción, aunque me quede en la peor condición. Esto yo lo tengo que quitar. Y luego, pues, por supuesto, cumplir un poco con esos primeros obreros en la mejor condición posible y, por supuesto, cumplir con esa alimentación que es lo más apropiado. Bueno, entonces ya, sabiendo eso, yo haciendo caso pues, a la persona que me puse en sus manos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, por disciplina y por egoísmo también, ¿no? Porque pues, nadie se quiere morir, digamos así, ¿no? O tampoco nadie quiere sufrir una enfermedad. Pero esto hay que cumplir todas estas cartas. Por supuesto, la respuesta no está en el antibiótico de las narices, eso está claro. Con un antibiótico yo no me voy a curar esto, en el sentido, incluso con esta cosita y esta otra cosita, ¿no? Puedo matar bacterias, pero ¿qué ocurre? Que claro, si yo meto este elemento estaño por aquí, claro, esto va pasando seguro y se absorbe, pero llega hasta aquí. Entonces aquí hay un montón de bacterias, otros bichos, pero que pagan o tienen certificado de residencia, no son ilegales como estos, ¿no? Digamos así, pero claro, con ese antibiótico se cargará a este ilegal, digamos así, pero es que también se va a cargar a este ilegal. Entonces, este estómago, que está ya jodido, pues vamos a estar cumpliendo también, vamos a jorobar a estos dos, estómago e intestino, que forman el segundo meridiano positivo, vamos a cargarnos estos dos. ¿Qué ocurre? Que, hombre, antes de que ocurriese todo esto, los síntomas de vómitos, mareos y cosas de estas, pues claro, pues ya se vio en primer lugar esto, que aquí algo pasaba aquí. ¿Qué carta me mandó Hacienda la primera? Pues herpes. Algunos herpecitos por aquí, por esta comisura de los labios, herpes. Digo, pues qué raro. Entonces, ¿qué otra carta en el escrito ese que me están poniendo? Pues tenía poca fuerza. Yo soy un tío fuerte, normalmente delgadito y tal, o escuchimizo, pero fuerte. No tenía mucha fuerza. Luego, esa comisura de los labios, en ese punto chichan, que era cruce entre estómago e intestino grueso, pues también tenía... Ahí se estaba montando algo, ¿no? Luego, si hablamos de la boca, que es lo que más se ve, ya no les hablo del culo. En ese sentido, pues un poco irritación, que si un poquito de hemorroide, que si un poquito de prolapso. Prolapso es cuando esa mucosa, digamos así,
se imagina y sale un poco, ¿no? Sale un poco. ¿Qué significa ese prolapso? Que ese final de intestino tiene tan poca fuerza, no sujeta, que se va saliendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, ya es un poco complicado, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, cuando por ese chichán estaba saliendo, pues lógicamente pues no hice mucho caso, ¿no? Entonces, hombre, por supuesto que echar esos medicamentos, que si Virexen, que si no sé qué, que si no sé cuántas, bueno, pero esa no es la historia. Y aquí, por más que estemos tratando estas cositas, que se ven, pero tenemos que intentar interpretar qué significa esto con respecto a ese estómago y con respecto a ese intestino grueso. También tengo que decir, y es por lo que le explico personalmente por ello, que, bueno, yo no es que sea muy tradicional porque no le llego a los acupuntores de verdad, no le llego ni a la suela de los zapatos, ¿no? En primer lugar, por mi mentalidad y porque me faltan muchos años. Pero yo que estoy metido en este mundo, aunque sea el curandero más asqueroso del mundo, pero ¿qué sería yo, aunque sea asqueroso? ¿Qué sería yo si una vez que caigo enfermo, hasta con bulto, lo que sea, si no confío en la medicina que yo estoy practicando y que ella me va a curar, yo ya no tengo fuerza moral para cuando venga una persona, quizá con la misma cuestión que esta, ¿qué fuerza moral tengo yo para decirle, coma este bichito, haga esto, hay que pinchar aquí, hay que pinchar allá, y haciendo esto, y luego con controles de radiografía y con controles de endoscopia y con lo que sea, ¿no? Yo ya no tengo fuerza moral. Entonces, hombre, si esta es la vida, pues hay que responder como tal, como mínimo, para seguir, por lo menos con cierta moralidad, ¿no? Aunque sea interiormente. Entonces es por lo que, Agustín, querido amigo, yo te agradezco siempre. Yo ni tomé antibiótico, ni lo pienso tomar, y entonces ese bultito parece ser que ha desaparecido. Aquí seguimos dando el coñazo, aguantando tantas cosas, ustedes y tú, y más o menos esto es lo que queríamos explicar, ¿no? Que dentro de toda esta cadena de estos obreros, casi siempre, por supuesto, que se va a notar en el producto final. Quiero decir que si una persona, hemos hablado un poquito de enfermedad, pero una persona sana, ¿cuál es? Hombre, pues la que por aquí come bien y la que por aquí caga bien, pues es una persona sana, no tiene ningún problema, pues como dice el refrán, ¿no? De lo que come el mulo, caga el culo. Entonces una persona sana es aquella que esa cadena de obreros cumple perfectamente su función, no hay ninguna alteración, cada día va a su hora, come reglamentariamente, sabe cocinar o no, eso ya depende, pues, o que coma crudo, pero que sepa meter la alimentación que le corresponde, que le va mejor, que eso ya tienen en otros programas, tienen perfectamente cualificado, ¿no? Cada alimento, qué energía tiene, dónde va, etcétera, etcétera, y por supuesto que no haya prolapso, que haga a su hora, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que por falta de tiempo ya hemos terminado, o ya hemos cumplido el cupo, y ya agradezco su atención y les pido perdón por explicar una cosa que un poquito personal, ¿no? Pero que he aprovechado para agradecer a este amigo y a con todos ustedes explicarle un poco la práctica de verdad, pues quizá también con más facilidad para mí y quizá también un poquito más de facilidad para ustedes. Bueno, ya me despido de todos ustedes, como digo, pues muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego.